Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, muchas gracias, Silvia. Y, por supuesto, muchas gracias a Forbes y a todas las compañías que han organizado este evento. A ver, tenemos 20 minutitos y muchas cosas interesantes de contar de una compañía que efectivamente todos conocemos desde nuestra más tierna infancia, y es un gusto poder charlar con Silvia y, bueno, pues intercambiar un poco cuáles son esos retos a los que os enfrentáis y de qué manera lo hacéis, que yo creo que puede ser muy útil y clave de cara a, bueno, pues a que vuestras propias compañías, a ver si podéis salir un poco inspirados y con ganas de seguir trabajando en sostenibilidad. No puedo, como Organización de Naciones Unidas, no hacer referencia un poco, bueno, pues a todo el momento en el que estamos viviendo, toda la incertidumbre a las que se enfrentan las empresas desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la sociedad en general. Es cierto que estamos viviendo unos meses muy complicados. Basta con abrir los periódicos por la mañana para no saber con lo que nos vamos a encontrar hoy. Y bueno, y desde Global Compact, desde el Pacto Mundial de la ONU, seguimos aferrados a los principios, a los 10 principios del Pacto Mundial, a los derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, y vamos a seguir apoyando al sector empresarial como un motor fundamental de cambio y esa palanca que sí o sí necesitamos para poder hacer esa transición hacia una economía verde, resiliente y que gestione los riesgos, ¿no?, a los que nos enfrentamos. A lo largo de todas las mesas que hemos podido escuchar hoy, creo que es muy interesante quedarnos con los mensajes y lo hacemos nuestro desde el Pacto Mundial. Sí o sí tenemos que vincular la sostenibilidad con la competitividad, porque así es, porque realmente las empresas, y esto lo vemos a través de todos los informes que hacemos y de todos los análisis que desde Naciones Unidas se hacen, aquellas empresas que tienen vinculada y que tienen en la estrategia esos planes de sostenibilidad son esas empresas que gestionan mejor los riesgos y que tienen una resiliencia en cuanto a los cambios, ¿no?, y en cuanto a esos momentos de incertidumbre como el que estamos viviendo ahora. Además, también importantísimo la generación de valor para las cadenas bueno, pues todo el impacto que tienen las compañías. Y es aquí, Silvia, donde me gustaría un poco saber más en el día a día, ¿no?, porque hay muchas veces que, bueno, desde el Pacto Mundial vamos trabajando, digamos, en lo más global. También somos conocedores de los retos a nivel España. Muy interesante la mesa anterior sobre toda esta, bueno, pues complejidad del reporte. Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras desde Danone cómo habéis integrado la sostenibilidad realmente en la estrategia de negocio, cuáles digamos, esos impactos que habéis identificado que tiene la compañía, en qué áreas y cómo lo estáis introduciendo, y sobre todo me interesa saber un poco esa transversalidad de la estrategia de sostenibilidad, cómo está anclada en toda esa bueno, pues transversalidad de la compañía. Sí, es verdad que tenemos mucho ruido, ¿no?, mucho Mucho ruido ruido. alrededor, pero que para nosotros la sostenibilidad evidentemente no es una moda, no es una regulación, sino que es parte del modelo de negocio y sobre todo parte de la aportación de valor que hay que hacer a los consumidores, ¿no? Nosotros ya nacimos con un ADN de no puede haber desarrollo económico si no hay desarrollo social, desde hace más de 100 años, principio del siglo pasado, y eso lo hemos mantenido. Y creo que la clave es, al final, que todo parte del propósito que tiene la compañía. Nuestro propósito es aportar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posible. Eso es nuestra guía. Y eso es imposible hacerlo si no hay salud del planeta y si no hay prosperidad de las comunidades. Entonces, nosotros trabajamos con un modelo de negocio muy enfocado en sostenibilidad en 3 ejes de impacto, que es salud, planeta y comunidades. Y eso lo trasladamos siempre a todas las decisiones del día a día de negocio. Para poner un ejemplo concreto del día a día, tenemos foros de innovación, pues siempre en cualquier innovación que vamos a lanzar al mercado tenemos nuestros KPIs económicos y también, evidentemente, pues nuestros KPIs de salud, de planeta y de comunidad. Y así es como lo trabajamos. A nivel de qué áreas son clave y qué áreas estamos trabajando, hemos comentado pues, toda la pata de salud, y ahí si quieres podemos profundizar un poco más, toda la pata planeta, donde sobre todo trabajamos a nivel de carbono, envases, agua y gestión de residuos, y luego toda la parte de comunidades, donde al final
Danone no solo tiene yogures, también tenemos aguas, de hecho Fonbella y Lanjarón, y también tenemos un negocio de vegetal, Alpro. Todos estos negocios son claves en el sector rural del país y en el desarrollo rural y social del país. Justamente, sí. Yo creo que interesa mucho esa área de salud. De hecho, según pues nuestros estudios y análisis, el ODS 3, que es el que cubre toda la parte de salud en la Agenda 2030, es un top 3, digamos, en el ranking de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más trabajados por las compañías. Sí que me gustaría que, un poco más en detalle nos contaras cómo está vinculada esa innovación sostenible a la parte de salud, más allá de lo que pues todos podemos entender, ¿no?, de Danone, pero si nos puedes explicar algún punto en concreto o en qué estáis innovando en concreto en ese área de salud. A ver, en salud, nosotros nacimos en Barcelona, el primer yogur se hizo en Barcelona a principios del siglo pasado, como decía. Nuestro fundador, Isaac Carasso, al final identificó un problema de salud pública en ese momento, que era que los niños tenían problemas gastrointestinales, y en los Balcanes él había visto el yogur como un alimento medicinal que podía curar esos problemas de diarrea, etc. Entonces, trajo el yogur a Barcelona, lo empezó a industrializar a través de las farmacias. Y desde entonces, al final, nuestra vocación ha sido siempre innovar en salud y seguir aportando salud a las personas, como decía. Tenemos un centro en Barcelona de desarrollo de innovación en el que invertimos más de 120 millones de euros al año. Sacamos más de 50 innovaciones al mercado al año. Y también trabajamos en estudios científicos, más de 150 estudios científicos. ¿En qué estamos trabajando? Un poco a nivel de salud a día de hoy. Tendencias que están muy consolidadas, evidentemente, como pueden ser el azúcar, los no procesados, etc. Estamos trabajando mucho en plant-based y ahí está muy relacionado también con la sostenibilidad más puramente medioambiental, ¿no?, con productos con 70-80% de menores huellas de carbono. Y a futuro vamos a trabajar muchísimo en todo lo que es la microbiota relacionada con la longevidad, la microbiota relacionada con la inmunidad y la nutrición especializada por personas, con la que nos va a ayudar muchísimo la tecnología. O sea, que escuchándote entiendo que para vosotros esa innovación vinculada a la sostenibilidad y evidentemente a la salud sí que es un rasgo fundamental para diferenciaros, digamos, en el mercado. Es decir, que sí que entendéis la sostenibilidad e innovación como una palanca justamente de posicionamiento, ¿no?, y de competitividad al final. Sí, absolutamente. Hay algunas categorías donde se ve más plausible, como puede ser la categoría plant-based. En la categoría de aguas va a ser una license to operate casi del negocio, cómo vamos a transformar nuestro negocio de aguas para pasar a vender soluciones de hidratación, cómo vamos a reforzar en aguas a nivel de innovación también todo lo que es la reutilización. Aquí estamos invirtiendo mucho a nivel de vidrio en el canal Horeca, que es una de nuestras apuestas, para doblar el porcentaje que tenemos a día de hoy en reutilización de vidrio. A día de hoy tenemos un 15% en Horeca, estamos invirtiendo ya para tener un 30% en los próximos 2 años. Y en la categoría de yogur, donde realmente el impacto de la huella de carbono es mayor, ahora si quieres también podemos profundizar, es verdad que el yogur es una de las fuentes de proteína animales más sostenibles que hay a nivel de huella. Y seguimos trabajando e innovando para seguirlo haciendo mucho más eficiente. Sí, justamente decías que trabajáis mucho el tema de la salud y el tema del medio ambiente, sin duda muy vinculado. Igual el ODS 13, lucha contra el cambio climático, es uno de los ODS también más trabajados por las compañías españolas, no solamente aquí, en Europa. Sí que es cierto que se ha avanzado mucho en todos los esfuerzos de descarbonización, muy vinculado también con la gestión de los riesgos, con reducción de costes, ahorro, etcétera. Entonces, ¿cómo nos ahonda un poco más, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo desde Danone y dónde estáis viendo, digamos, ese retorno, si es que lo estáis viendo? Además, también, muy vinculada a las materias primas de las que dependen vuestros productos, obviamente. Sí, a nivel de huella de carbono, el 70% de nuestra huella como compañía está en la parte de yogures, como decía, y dentro de la parte de yogures, pues el 70% está en la parte de las granjas.
¿no? Las vacas emiten metano, que es un gas con un alto poder de calentamiento global, 80 veces mayor que el CO2, y todos sabemos el impacto que esto tiene. Entonces, ¿cómo lo trabajamos, cómo lo abordamos? Y luego, ¿cómo lo valorizamos o lo tendremos que valorizar? A nivel de granjas, lo que hemos trabajado es básicamente cómo creamos y diseñamos ecosistemas de granjas circulares. Esto ya lo hemos empezado a crear en Valencia. Hemos certificado la primera granja B Corp de Europa. Es una granja que tenemos en Morla, que ya hemos conseguido una reducción de 40% de emisiones de CO2 en los últimos 5 años en esta granja, o sea, demostrando que este modelo, nuevo modelo de agricultura es posible. Básicamente lo que ponemos es el bienestar animal en el centro. Cuanto mejor esté la vaca, mejor leche produce, más leche y de mejor calidad. Y creamos este ecosistema circular en la granja, donde desde la agricultura se trabaja en proyectos de agricultura regenerativa que nos ayudan al secuestro de carbono en el suelo, que alimentan a las vacas, y luego se gestiona el estiércol de las vacas a través de planta de biogás, que nos ayuda un poco a cerrar el círculo, ¿no? Entonces estamos demostrando que este modelo de bajo carbono es posible también en el medio rural. Y la gran pregunta también va a ser cómo lo vamos a explicar mejor, cómo lo vamos a poder valorizar. Que creo que es donde estamos trabajando. Muy bien. Decías también el tercer eje, ¿no?, de vuestra estrategia de sostenibilidad, más allá de la salud y del medio ambiente, es la parte de las comunidades, y entiendo no solamente externas, sino también, bueno, pues hacia adentro, ¿no?, hacia la compañía. Y también se hablaba en la mesa de antes, y me ha parecido muy interesante, se citaba el tema de la cultura como uno de los grandes retos, hacer esa transformación también de las culturas empresariales, de no solamente hacia arriba, hacia los consejos de administración, sino también hacia todas las plantillas, ese cambio de cultura para que realmente vean ese propósito de hacer todos estos esfuerzos y de gestionar esos riesgos como oportunidades de negocio vinculados a la sostenibilidad. ¿Cómo estáis trabajando? Y ahora todo el tema de la diversidad es algo muy complejo de abordar con todos los, bueno, pues con la administración de Estados Unidos, con estas normativas la normativa anti-day. ¿Cómo lo estáis trabajando desde Danone? Bueno, me adelanto y estoy segura que me vas a decir que la diversidad es un valor, entiendo, muy, muy valorado en la compañía. Explícame cómo lo estáis llevando a cabo toda la parte de cultura y de comunidades, etcétera. Sí, en la parte interna, diría, es un poco lo mismo que estaba comentando antes. Esto no es una decisión de ahora queremos hacer diversidad, ahora lo cambiamos. Esto es una decisión de negocio, de modelo, de cómo queremos trabajar con las personas desde hace 15 años, que no se va a mover. Hemos conseguido, gracias a proyectos pioneros que en su momento pues, podían ser como la flexibilidad, la conciliación. Tenemos varios proyectos puestos en marcha. Hemos conseguido paridad cero en todos los niveles de la organización, brecha salarial cero en todos los niveles de la organización, y estamos trabajando con más de 30 de diferentes culturas, diferentes países, ¿no? Entonces, creo que esto otra vez forma parte de la cultura de la empresa y de proyectos que se pusieron en marcha pues eso, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Esto en cuanto a interno. En cuanto a externo, lo estábamos comentando un poco antes, la importancia que tiene para nosotros el sector rural y el impacto positivo de las comunidades. Por ejemplo, en nuestro negocio de aguas tenemos 3 plantas de aguas situadas en municipios rurales, en los que empleamos a más de 500 personas de forma indirecta, en los que estamos totalmente comprometidos con los pueblos, con los ayuntamientos, y en el que al final llevamos más de 100 años también trabajando con ellos, siendo un motor económico de estos pueblos rurales para el sector aguas, también para el sector de dairy, evidentemente, como hemos acabado de comentar. Y ya para acabar, nos quedan 2 minutos y medio y creo que uno de los mejores aspectos de esta jornada es la puntualidad, así que vamos a ser responsables con el tiempo que nos proponen. Hablábamos al principio de este ruido en el que estamos inmersos y bueno, pues todas las dificultades realmente para mantener esa ambición de las compañías en hacer esa transición. ¿Os ha afectado de alguna manera vuestros propios objetivos internos, como ya sea en la parte de salud, en la parte medioambiental o de las comunidades? Es decir, de alguna manera esta situación de incertidumbre, ¿cómo la estáis viviendo en Danone y cómo estáis, digamos, enfrentándoos a ella?
nosotros no estamos viendo un impacto ni en los objetivos que teníamos marcados, ni en los KPIs. En el consumidor. Por lo que te decía de que esto forma parte de la manera que nosotros hacemos negocio y aportamos valor. Sí que es verdad que lo que sí que estamos viendo, que se nos pide cada vez más, es justamente esto, cómo trasladamos todo lo que hacemos a valor para el consumidor, ¿no? Cómo lo explicamos mejor, de forma más honesta y en el fondo cómo conseguimos, siempre nos piden cómo conseguimos valorizarlo, ¿no? Que es como un poco la palabra que ahora está de moda. Sabemos a nivel consumidor que la sostenibilidad es verdad que no nos aparece como un driver clave todavía de compra y de decisión de compra, sobre todo cuando el consumidor está en el lineal y tiene que escoger. Es decir, normalmente el consumidor te dice sí, me importa, pero luego cuando tú lo enfrentas en el lineal no es su top driver de decisión de compra. Sí que empieza a ser un top driver de barrera, una top barrera para la compra, especialmente en algunas categorías como aguas, donde la gente quiere evidentemente dejar de consumir plástico y empieza a consumir pues, más en grandes formatos, etc. Entonces, al final, y para concluir un poco, la sostenibilidad para nosotros tiene que ser una herramienta de valor que está integrada en el negocio y que nos tiene que ayudar a transformar nuestros modelos de negocio, no solo una regulación para cumplir con unos checks legales. Bueno, pues muchas gracias. Habéis visto, hemos sido Silvia y yo muy puntuales, muy interesante. Enhorabuena de verdad por todo lo que estáis haciendo y bueno, pues necesitamos más compañías que mantengan ahí los objetivos. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y nada, damos paso a la siguiente mesa. Gracias. Muchas gracias.